Fueron muchos años los que estuve sometida por Ángel, y ahora que me acababa de divorciar, no iba a amargarme la vida estando deprimida en casa. Afortunadamente yo aún tenía la facultad para elegir cómo sentirme. Quería distraerme. Lo necesitaba. Recordé que tenía muy buenas amigas en la escuela, y quién sabe, en una de esas, y podría recuperar alguna amistad perdida años atrás. Soy Lisette, y así fue como la brujería llegó a mí. El motivo de haberme alejado de todo y de todos fue Ángel, mi ex esposo. Era muy posesivo, muy celoso, y fue esto mismo lo que finalmente, años después de haber contraído matrimonio, me orilló a decidir que sería mejor seguir mi camino lejos de él. Uno de los factores que influyeron para que mi relación con él terminara fue porque nunca pudimos tener hijos. Jamás supimos cuál era el impedimento. Intentos los hubo y de sobra, pero nunca se pudo lograr. Él me recriminaba el hecho de no quedar embarazada, pero por otra parte, no aceptaba que ninguno de los dos se sometiera a una revisión médica. Estoy segura de que tenía miedo de ser él mismo quien tuviera los problemas de fertilidad. En fin, ya ni llorar es bueno. Cada que pienso en los años que él me hizo perder, me vuelvo a poner mal. Esa noche se llevaría a cabo la reunión de excompañeros de la secundaria. Aunque este se organiza cada año, el mes de marzo, yo no había podido acudir las últimas reuniones, pues me había casado, y Ángel, mi ahora ex esposo, se oponía a que me reencontrara con ellos. Tal vez tenía miedo de que alguien de la clase hubiera sido mi novio, pero nada de eso. Nunca me gustó nadie, y vaya que tenía pretendientes, pero siempre fui muy selectiva. Es solo que hay cosas que a simple vista no se detectan. Eso me pasó con él. Me dejé ir por la atracción física, pero si hubiera sabido antes que por dentro estaba hueco, no me hubiera aventurado a casarme tan joven. Finalmente, decidí ir a la casa de Arturo. Esta ocasión, ahí se llevaría a cabo el encuentro de nuestra generación. En teoría, él también había participado poco en previas reuniones. Estas siempre son en lugares diferentes. Recuerdo que cuando íbamos a la escuela, Arturo era muy deportista, el mejor en todo. Era el clásico jefe de grupo. Pero, oh sorpresa, cuando lo volví a ver después de tanto tiempo, de ese cuerpo atlético que tenía antes, ya no había quedado absolutamente nada. Estaba bastante obeso. Aún vivía en la casa de sus padres y no era ni la pintura de lo que un día fue. Pero en fin, yo no estaba ahí para juzgar a nadie. Nadie lo hacía. Era como si a mí me hubieran señalado porque fracasé en mi matrimonio. Pero nadie lo hizo. Al menos no frente a mí. Yo fui de las primeras en llegar. Todos se sorprendían al mirarme ahí. Eso sí que era nuevo. Asumieron que nunca más volvería a acompañarlos, pero ahí me encontraba finalmente. Estaba emocionada y bastante nerviosa. Entonces la miré. Era Anaí, mi vieja amiga. No recordaba cómo es que me había separado de ella exactamente. Si aún después de salir de la secundaria nos seguíamos mirando por años. Éramos uña y mugre. Seguramente esto también había ocurrido por la culpa de Ángel. Pero al verla, sentí que no había pasado el tiempo. Estaba igualita. Me dio la misma confianza, y ella me dijo lo mismo. Pero mírate nada más. Por ti no ha pasado el tiempo, amiga. Y tú no te quedas atrás, Lisette. No sabes qué gusto me da volver a verte. Ven, acompáñame por algo para tomar.
Esto se merece un brindis. La casa poco a poco se fue llenando de amigos. Un grito se escuchaba cada que alguien más llegaba. A bullies y bulleados se les recibía por igual, hombres y mujeres, gordos y flacos. Entonces entró él, y como dicen por ahí que el dinero y lo pendejo no se pueden ocultar. Era Mauricio, aquel jovencito nervioso, el más tonto de la clase. Ahora se veía totalmente diferente, digamos, interesante. En su caso, la ovación que se escuchó fue un tanto extraña. Varios de los que estábamos ahí reunidos ya lo habían visto hacía relativamente poco tiempo atrás, pero otros, al igual que yo, tenían años sin verlo, y al menos desde mi punto de vista, ya no se le miraba la cara de menso. Ahora se miraba diferente, seguro, su manera de actuar, de hablar y hasta de vestirse. Fue mi amiga Anaí quien, estando a mi lado, lo llamó para que viniera por una bebida. Míralo, qué seriecito andas, Mauri. Ándale, tómate un clericot para que vayas calentando motores. No cambies, Anaí, sigues igualita, y no nada más por fuera, también sigues siendo igual de desmadrosa. ¿Pues qué no te has casado? Claro que sí, Mauri. De hecho, ahí dejé a mi esposo en casa cuidando a los niños. Pero pues de vez en cuando también hay que divertirse. Mira, ¿te acuerdas de Lisette? Claro que me acuerdo de ella, de las más aplicadas en la clase. Yo me solté a reír. Me pareció muy gracioso porque no recordaba eso. Era cierto. Yo era la clásica niña estudiosa que sacaba puro 10. Hasta ahí quedó la plática en ese momento. Me dio mucho gusto ver a Mauricio, pero no solo fue eso. También me había dado gusto el mirar a otros compañeros y compañeras. Solo que en su caso había algo que me impresionaba. ¿Cómo podía haber cambiado tanto en tan poco tiempo? Algo que me atraía era que parecía un hombre muy interesante, y él, por el contrario, poco se interesó en mí. De hecho, en general, parecía estar poco interesado en estar en ese lugar. Según lo que me platicó Arturo, un poco más tarde, fue bastante difícil convencerlo. Al parecer ahora era un hombre muy ocupado en sus negocios, mismos que hasta ese momento nadie conocía. Pasaron las horas y los viejos compañeros se fueron yendo uno a uno, incluyéndolo a él, a Mauricio, quien al momento de retirarse nos ignoró a la mayoría. Ahí fue cuando miré qué tipo de vehículo traía. Era una camioneta del año muy lujosa. Anaí, mi amiga, se dio cuenta del interés que despertó en mí Mauricio. Ella misma también estaba sorprendida de verlo así. Mírala, ya puede cerrar la boca, Ya sé, Anaí. ¿Cómo cambió, verdad? Pues sí, es uno de esos casos impresionantes de éxito. Oye, Lisette, ya me tengo que ir. Los niños preguntan por mí. Por favor, ya no te desaparezcas. ¿Por qué no vas mañana a mi casa? Ahí te espero para comer. Uy, amiga, tengo que trabajar. Cómo me gustaría tener a alguien que me mantenga. Ya ves lo que me pasó con Ángel. Aparte de todo, ni siquiera era bueno para trabajar. Pues luego, Lisette, ahí está el Mauri. Se ve que dinero lo tiene y de sobra. Uy, Anaí, pues no estaría mal, pero ya viste que no se fijó en mí. Te apuesto a que ni siquiera me había reconocido. Yo creo que fue hasta que tú le dijiste que era yo. Tal vez lo único que necesita es un empujoncito, ¿no crees? ¿A poco ya se te olvidó cómo nos entreteníamos en mi casa al salir de la clase? Mira, Lisette, por ahorita vámonos a dormir. Pero mañana mismo te espero en la casa cuando salgas de trabajar. Te quiero mucho, Lisette. No sabes cuánto gusto me da verte de nuevo. Por favor, prométeme que irás. Tengo mucho que contarte, pero sobre todo,
quiero mostrarte algo. Esa noche me fui a la casa, pensando en Mauricio. De verdad que se había convertido en uno de esos hombres, así como a mí me gustan. Al día siguiente, al salir de trabajar, me fui a la casa en la que ahora vivía Anaí con su esposo. No fue difícil llegar. Estaba muy cerca de donde vivía ella con sus padres, apenas a unas calles de distancia de nuestra vieja escuela. Al tocar el timbre, fue su esposo quien me abrió la puerta. Justo iba de salida con sus 2 hijos. Las dejo solas para que platiquen, amor. Nosotros nos vamos un rato al parque. Se subieron a su auto y se fueron. Anaí me invitó a pasar. ¿Ya viste cómo me trata de bien mi esposo? No, hombre, sí lo traigo bien en mi helado. Él era un poco machista, pero adivina con qué se le quitó, amiga. Anaí me invitó a pasar a su cocina. De una de las alacenas sacó un frasco. Estaba hasta la parte de atrás. Incluso se tuvo que subir en una silla para alcanzarlo. Me lo mostró. Ahí dentro tenía la fotografía de su esposo. Mira, amiga, solo fue cuestión de darle una enmielada. Con eso tuvo para tratarme mejor. Hasta me consiente más que antes y me deja salir a donde yo quiera. Hasta me cuida a los niños. No me digas que seguiste practicando eso, Anaí. Así es, amiga. ¿Recuerdas cómo empezó todo? Eso es lo que me quería platicar desde un día antes. Nosotras, años atrás, al salir de la escuela nos íbamos directo a su casa o a la mía, a preguntarle cosas a la ouija. Nos consta que ésta sí se movía para responder cosas que le preguntábamos. A partir de ahí, a mi amiga le empezó a interesar más y más el tema de lo oculto. Al paso del tiempo, recuerdo que ella se empezó a familiarizar con la lectura del tarot, y hasta ahí me había quedado yo. No me enteré de más. Durante todo este tiempo que no nos miramos, ella se había estado involucrando más y más con el poder y el manejo de las energías. Así es como empecé a aprender brujería, Lisette. Y no te diré que soy la mejor, pero lo que he hecho hasta ahora me ha funcionado muy bien. Si tú me lo pides, te puedo ayudar a hacerle un trabajo a Mauricio. ¿A poco no te gustaría que se quedara contigo? Se ve que le va muy bien económicamente. ¿Quién sabe a qué se dedicará? Sí, Anaí. Dicen que en muy poco tiempo le empezó a ir muy bien. Pero pues, eso es lo de menos. Nosotras teníamos los teléfonos llenos de fotografías de todos los que habían asistido a la reunión el día anterior. Así que le tomé la palabra, y ella me pidió que regresara al día siguiente con una de esas fotografías en las que él salía. Me pidió también que llevara una prenda íntima mía, específicamente la que llevaba puesta ese momento, así, sin lavarla. Eso sería muy importante para el amarre. Además me pidió que llevara un par de velas rojas. Esa noche al llegar a casa, estuve a punto de echarme para atrás. Creí que sería mejor que permaneciera soltera durante algún tiempo más, a pesar de que ya habían pasado meses desde mi separación. Por otra parte, me estaba haciendo ilusiones de empezar a salir con Mauricio. De verdad que lo encontraba muy cambiado, pero para bien. Tenía incluso un porte diferente. Y si mi amiga me iba a apoyar, pues no tenía nada que perder. Total, si no funcionaba, pues ahora sí me quedaría un tiempo soltera. Decidí reunir las cosas y, ya al día siguiente con la cabeza más fría, tomaría la decisión. Si continuaba con las intenciones, al salir de trabajar me dirigiría a la casa de Anaí. De lo contrario, regresaría a mi casa y la buscaría otro día simplemente para platicar con ella. No tenía velas rojas. Era lo único que me faltaba.
No sería imposible conseguirlas, pero tomé eso como un pretexto para no iniciar con el amarre. Así que al siguiente día, al salir de trabajar, le llamé por teléfono a Anaí para avisarle que no sería posible ir a su casa. Bueno. Hola Lisette, dime, ¿ya vienes? Me temo que no, amiga. No me fue posible ir a conseguir las velas rojas. No importa tanto, amiga. Así vente. Solo consigue de las velas normales y aquí las curamos. Eso era lo único que se me había ocurrido para no ir a su casa. No es que me estuviera obligando, es más bien que estaba indecisa. Y cuando me dijo que fuera, aún sin las velas rojas, lo sentí más como una señal de lo que debía hacer. Antes de tomar el autobús a su casa, llegué a la tienda más cercana para comprar un par de velas de las comunes. Entonces me fui a su casa. Al llegar ahí, su esposo nuevamente salió a dar un paseo con los niños. Pasa, Lisette, qué bueno que viniste. Ella me pidió que colocara todo lo que llevaba justo encima de una toalla que había colocado en su mesita que tenía en la sala. Empecemos, Lisette. Toma las velas y frótalas bien con tus bragas. Deberán quedar bien llenas de tu esencia. Imprégnalas de ti. Hazlo con mucho fervor. Estuve así por algunos segundos, hasta asegurarme de que no quedaba ninguna parte de la vela sin frotar. Muy bien, amiga. Ahora pon tu prenda íntima encima de la toalla y coloca su fotografía encima. Enciende ambas velas y deja caer la cera en la imagen de Mauricio. Repite conmigo mientras envuelves bien la impresión con tu ropa íntima. Dóblala 7 veces. Parece fácil, pero mientras más dobles, más duro se pondrá. Y cuando llegues al 7º doblez, se pondrá aún más duro. Usa todas tus fuerzas. Lo intenté tal y como ella me lo indicó, fuertemente hasta que lo conseguí. De verdad se puso muy duro el último doblez. Muy bien. Ahora vuelve a llenar tu prenda con la cera que cae de las velas. Ya casi estaba terminado. Ahora solo faltaría algo muy importante. Debía llevar el amarre conmigo y bañarlo en casa con luz de la próxima luna llena. Esto le daría el poder al trabajo. Tardó aproximadamente 4 días en ocurrir, tiempo en el que yo pensaba y me preguntaba si esto funcionaría, y de llegar a ocurrir, cómo sería ese acercamiento, si yo debía buscarlo o él me buscaría a mí. Pasaron cerca de 2 semanas y aún no me contactaba. De hecho, no recibí un mensaje suyo. Fue Arturo, mi otro excompañero, el que me llamó por teléfono. Bueno, Lisette, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, ¿y tú? Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Pues realmente yo por ahora no necesito nada. Es solo que Mauricio me ha estado insistiendo en que le pase tu número. Yo le dije que no lo tenía, que trataría de conseguírselo, pero primero quería preguntarte si hay algún problema en que se lo proporcione. Ya sabes, quién sabe a qué se ande dedicando y no quisiera meterte en problemas. Entonces, ¿qué dices? ¿Le puedo pasar tu número? Gracias por preguntarme antes, Arturo. No creo que haya algún problema si se lo pasas. Adelante, con confianza. Después de tener mi consentimiento, Arturo le proporcionó mi número a Mauricio. Juro que no pasaron ni 5 minutos cuando ya me estaba bombardeando con una fila de mensajes. Hola Lisette, soy Mauricio. Le pedí a Arturo que me consiguiera tu número. Espero que no tengas ningún problema con eso. No, no lo hay, Mauricio.
Al final de cuentas, alguna vez fuimos compañeros en la escuela, ¿no crees? No es como que seas un extraño para mí. Gracias por verlo de esa manera. ¿Qué dices, Lisette? ¿Aceptarías ir a tomar algo conmigo esta noche? ¿O vamos a cenar? Lo que tú prefieras. Yo acepté. Estaba muy sorprendida. No me imaginaba que sería así la manera en la que él se acercaría a mí. Así inició todo. Las salidas se volvieron más y más constantes. Cuando estábamos juntos, él era muy atento conmigo, muy caballeroso. Podría decir que hasta era tierno. Me llenaba de regalos. Era como si todo lo que no había tenido al lado de Ángel hubiera sido compensado de alguna manera a través de Mauricio. Solo había algo que me inquietaba de la manera en la que él se comportaba, pues en ocasiones cuando estábamos juntos y sonaba su teléfono, él se retiraba un momento de mi lado y regresaba ya al término de su llamada. Otras veces, en donde estuviéramos, se encontraba con gente por un momento para después regresar conmigo. La manera en la que dimos el siguiente paso en la relación fue una experiencia que nunca voy a olvidar. Esa tarde él llegó a mi casa. Parecía tener cierta prisa. Oye, cariño, quiero invitarte a salir este fin de semana. Voy a estar yendo a unas cabañas a la sierra. ¿Qué dices? ¿Vienes conmigo? Yo paso por ti. Vámonos desde el viernes en la noche y regresaremos el lunes muy temprano a la ciudad. Ay, Mauricio, es mucha información tan repentina, pero está bien. Supongo que no tendré problema en acompañarte. Cuando Mauricio me invitó, yo asumí que iríamos en un grupo, ya sea con su familia o con algunos amigos. Pero esa noche, cuando pasó por mí para iniciar el viaje, me di cuenta de que venía solo. Entonces asumí que en alguna parte del camino nos encontraríamos con más gente. Pero no fue así. Llegamos los dos solos al medio de la nada en el cerro. Era un lugar hermoso, rodeado de árboles. El cielo estaba despejado. Dejaba ver las estrellas. No sabía si había hecho bien o mal al haber aceptado. Tan repentinamente fue todo. Pero hubo algo en él que hizo que me calmara por completo. Me quitó en un segundo esa incertidumbre de estar expuesta en medio de la nada. Lisette, quiero que sepas que me vuelves loco y quisiera preguntarte algo. Él se metió la mano al bolsillo trasero y sacó un pequeño estuche. Era un anillo de compromiso. Amor, ¿aceptarías ser mi esposa? No había ni qué pensarlo. Se me estaba cumpliendo mi sueño de tener a mi lado a una persona que me tuviera como una reina. Claro que acepto, Mauricio. Me casaré contigo. Por puro instinto, esa noche me fui entregando a él. Poco a poco me despojé de las ropas y le ayudé con las suyas. A la luz de la luna, él me empezó a tocar. Besó todo mi cuerpo. No dejó libre de su saliva a ninguno de mis rincones. Esa cabaña era mágica. Después de eso hicimos un brindis y cenamos, y así sucesivamente hasta que amaneció. El sol nos encontró en la cama, haciéndolo de nuevo. Siendo ya de día, apenas si nos quedamos dormidos, para despertar de nuevo esa tarde y continuar con la rutina. La boda se planeó en muy poco tiempo. Fueron muchos los invitados, entre los que por supuesto estaban algunos excompañeros de la escuela, Arturo y Anaí entre ellos. Antes de la boda, con mucho tiento busqué la manera de preguntarle a qué se dedicaba,
cómo es que había logrado tener tanto éxito en los negocios. Él nunca quiso o no pudo responderme. No me decía exactamente lo que hacía. Solo me decía que era comerciante, compra y venta. Esa era toda la información que me daba. Y como al final de cuentas yo estaba teniendo la vida que había soñado, no quise preguntar más. Solo le pedía que tuviera mucho cuidado, porque de verdad que el dinero que ganaba era mucho, demasiado, más de lo que hubiera imaginado. Por fin se llegó el gran día. El evento se realizaría en una antigua hacienda. Era hermosa. Él me insistió en que yo eligiera el mejor lugar, ese que me gustara más. Esa hacienda me pareció perfecta. El juez llegaría a la 1 de la tarde. La música ya sonaba en la recepción. Entonces, ahí estaba yo, con un vestido blanco, muy elegante. Él llegó después. Venía acompañado de 2 de sus amigos. Parecían escoltarlo. Se veía muy bien con ese estilo de buchón que lo caracterizaba. Todo era mágico. En ese momento ya nos encontrábamos los dos frente al juez. Él comenzó a decir sus primeras palabras. Estamos aquí, todos reunidos, familiares y amigos para este día tan especial. Siendo la 1 de la tarde, comenzamos con esta celebración, en la que estarán contrayendo matrimonio. Entonces a lo lejos se escucharon varios vehículos entrar a la hacienda a toda velocidad. No hubo tiempo de nada. Mauricio quedó petrificado. Yo no sabía qué sucedía. Solo escuchamos ráfagas y ráfagas de armas de fuego. Todas iban sobre Mauricio, quien cayó abatido en el lugar. Yo resulté gravemente herida. Las balas alcanzaron a varios de los invitados. En total fallecieron 10 personas, la mayor parte amigos y colegas de él. La única mujer que perdió la vida, víctima de los disparos, fue Anaí, mi amiga. A partir de ese día, mi vida se ha vuelto un infierno. Aún me cuesta trabajo caminar. Una de las balas impactó en mi columna vertebral. Dicen los doctores que no volveré a ser la misma de antes. De eso estoy más que segura. Y si bien, después de esa horrible fecha, por fin supe que Mauricio era traficante de estupefacientes y comerciante de combustible robado, de lo que más me sigo arrepintiendo hoy en día es de haber aceptado hacer brujería con mi amiga Anaí, porque mi interés y mi ambición me orillaron a hacerlo con la persona incorrecta, con Mauricio. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales un like, suscríbete a mi canal y compártelo con tus amigos. Déjame tus comentarios, por favor. Disfruto mucho leyéndolos. Sígueme en Facebook y en Instagram. Ahí constantemente comparto información y datos curiosos acerca de la brujería y de cosas paranormales. Te dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción. Recuerda también que estos episodios ya están disponibles en Spotify y en otras plataformas donde puedes escuchar tus podcasts favoritos. Esto fue Historias de terror reales.